Hoy quiero invitarte a mirar una historia muy conocida, pero que muchas veces no entendemos en toda su profundidad. Es la historia de Moisés y del encuentro que tuvo con Dios en el desierto, cuando vio una zarza que ardía en fuego y no se consumía. Este pasaje está en Éxodo capítulo 3, versículos del 1 al 15, y no es solo una historia antigua. Es una revelación muy clara de quién es Dios, cómo actúa, a quien llama y qué desea hacer con la vida de las personas. Tal vez tú pienses que Dios solo se aparece a personas especiales, fuertes o muy preparadas. Tal vez creas que Dios está lejos, que no ve tu sufrimiento o que no le importa lo que estás viviendo. Pero la historia de Moisés nos muestra todo lo contrario. Nos muestra a un Dios que ve, que escucha, que siente el dolor de su pueblo y que decide actuar. Y también nos muestra que Dios usa a personas comunes, con errores, con miedo y con un pasado complicado. Vamos a recorrer esta historia con calma, entendiendo quién era Moisés, quién es el Dios que se le aparece y qué significa todo esto para nosotros hoy. Moisés nació en un momento muy difícil para el pueblo de Israel. En ese tiempo, los israelitas vivían en Egipto como esclavos. Eran maltratados, obligados a trabajar duramente y tratados con crueldad. El faraón, el rey de Egipto, tenía miedo porque el pueblo de Israel estaba creciendo mucho. Entonces dio una orden terrible, que todos los bebés varones hebreos fueran asesinados, arrojados al río Nilo. En medio de esa situación tan oscura, nació Moisés. Su madre, confiando en Dios, lo escondió durante 3 meses. Pero cuando ya no pudo ocultarlo más, lo colocó en una canasta y lo dejó en el río, entregándolo completamente en las manos de Dios. Y ahí ocurrió algo extraordinario. La hija del faraón encontró al bebé y decidió adoptarlo. Así, Moisés, siendo hebreo, fue criado como hijo de la hija del faraón, viviendo en el palacio, con educación, comodidad y privilegios. Sin embargo, Moisés no olvidó quién era. Su propia madre fue quien lo amamantó y severamente le enseñó que él pertenecía al pueblo de Israel y que el Dios de sus padres era el Dios verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cuando Moisés creció, un día salió a ver a su pueblo y fue testigo de una injusticia muy grande. Vio a un egipcio golpeando brutalmente a un hebreo. Moisés se llenó de ira y, en un momento impulsivo, mató al egipcio. Él pensó que estaba haciendo justicia, pero su acto tuvo consecuencias. Los egipcios quisieron matarlo y los hebreos tampoco lo aceptaron como líder. Entonces Moisés huyó al desierto, a la tierra de Madián. Allí, Moisés pasó 40 años como pastor de ovejas. Pasó de vivir en un palacio a vivir en el desierto. Pasó de tener poder y prestigio a llevar una vida sencilla, solitaria y humilde. Dios estaba trabajando en su corazón, enseñándole paciencia, dependencia y humildad. Cuando Moisés tenía 80 años, ya no se veía a sí mismo como un líder, sino simplemente como un pastor. Y es en ese momento cuando Dios decide revelarse. Un día, mientras Moisés cuidaba las ovejas, llegó al monte Horeb, también conocido como el monte Sinaí. Allí vio algo muy extraño, una zarza que estaba ardiendo en fuego, pero no se consumía. El fuego estaba presente, pero la zarza no se quemaba. Moisés se acercó para ver mejor aquel espectáculo, y entonces escuchó su nombre. Dios lo llamó desde la zarza, Moisés, Moisés. Dios le dijo que no se acercara más y que se quitara las sandalias, porque el lugar donde estaba era tierra santa. Esto nos enseña que la presencia de Dios santifica cualquier lugar. No era el monte en sí lo que era especial, sino la presencia de Dios en ese lugar.
Luego Dios se presentó claramente y le dijo quién era: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Al escuchar esto, Moisés se cubrió el rostro, porque tuvo temor de mirar a Dios. Aquí Dios comienza a revelar algo muy importante. Él no es un Dios cualquiera. No es un Dios creado por la imaginación humana. Es el Dios que hizo un pacto con Abraham, que lo llamó, que le dio promesas y que formó un pueblo a través de él. Es el Dios que eligió a Isaac y luego a Jacob, quien más tarde fue llamado Israel. Este Dios es el Dios del pueblo de Israel. Dios también le dice a Moisés que ha visto el sufrimiento de su pueblo en Egipto, que ha escuchado su clamor y que conoce su dolor. Esto es muy importante. Dios no es indiferente al sufrimiento humano. Él ve, escucha y siente. Y no solo eso, Dios decide actuar. Dios le dice a Moisés que ha descendido para liberar a su pueblo y llevarlo a una tierra buena, una tierra que fluye leche y miel. Pero Dios no va a hacerlo solo. Él decide usar a Moisés. Le dice: ahora ve, yo te envío al faraón para que saques a mi pueblo de Egipto. Moisés se siente incapaz. Él no se ve como un líder. Han pasado muchos años desde que salió de Egipto. Tiene miedo. Se siente pequeño. Entonces pregunta: ¿quién soy yo para ir al faraón? Y Dios le responde algo fundamental: yo estaré contigo. La seguridad de Moisés no estaba en sus capacidades, sino en la presencia de Dios. Dios no le promete que será fácil, pero sí le promete que estará con él. Luego Moisés hace otra pregunta muy importante. Dice: si voy al pueblo de Israel y les digo que el Dios de sus padres me envió, y ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les diré? Entonces Dios revela algo profundo sobre sí mismo. Dice: yo soy el que soy. Y añade: dirás al pueblo: yo soy, me envió a ustedes. Este nombre revela que Dios es eterno, que no depende de nada ni de nadie para existir. Todo lo creado depende de algo, pero Dios no. Él es. Siempre ha sido y siempre será. Él es el principio y el fin. No hay otro Dios fuera de Él. Este Dios es el único Dios verdadero. La Biblia lo deja muy claro. No hay otro como Él. Todos los demás dioses son falsos, inventados por los hombres. Solo el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el Dios vivo y verdadero. Pero aquí aparece una noticia maravillosa. Aunque este Dios se reveló primero al pueblo de Israel, su plan siempre fue más grande. De ese pueblo, de Israel, nació Jesucristo. Y a través de Jesús, todas las personas, sin importar su nación, su idioma o su pasado, pueden acercarse a este Dios. La Biblia enseña que todo aquel que cree en Jesucristo se convierte en hijo de Abraham por la fe. Ya no importa si somos judíos o no. Si creemos en Jesús, pasamos a formar parte del pueblo de Dios. Este Dios puede ser nuestro Dios. Dios sigue viendo el sufrimiento del mundo. Sigue viendo a las personas atrapadas en el pecado, en la culpa, en el dolor y en la esclavitud espiritual. Y hoy, como en el tiempo de Moisés, Dios sigue llamando a personas para que lleven su mensaje de salvación. Tal vez tú te sientas pequeño, incapaz o indigno. Tal vez pienses que Dios no puede usarte. Pero Moisés nos enseña que Dios no llama a los más fuertes, sino que fortalece a los que llama. Hoy hemos visto a un Dios que se revela, que llama, que escucha el clamor de los que sufren y que actúa para salvar.
Hemos visto a un Dios eterno, poderoso y único. Pero también a un Dios cercano, que se acerca al ser humano y que desea tener una relación personal con él. Este Dios sigue siendo el mismo hoy. Él sigue diciendo yo soy. Él sigue siendo suficiente. Él sigue siendo fiel. Y a través de Jesucristo, Él nos invita a acercarnos sin miedo. Si tú aún no has confiado tu vida a Jesús, hoy es un buen momento para hacerlo. Él es el camino para conocer al Dios verdadero. Y si ya crees en Él, recuerda que Dios está contigo, que no te ha abandonado y que quiere usarte para bendecir a otros. Te invito a reflexionar, a abrir tu corazón y a responder al llamado de Dios. Si este mensaje tocó tu vida, déjanos un comentario, comparte este video y acompáñanos en más mensajes aquí en Mensaje de Cristo. Dios sigue hablando hoy, y quiere hablarte a ti.